Nadie en Madrid quería contratarle. Pero aquella noche alguien descubrió que el hombre más odiado de la ciudad era en realidad el único capaz de salvarlo todo. La niebla fría de diciembre descendía sobre Lavapiés, mezclándose con el olor a castañas asadas y el murmullo inquieto de un barrio que nunca dormía. Allí caminaba Daniel Reyes, un padre soltero de piel negra, con los hombros cargados de un cansancio abrasador, desgarrador, casi inhumano. Llevaba a su hija Eve, de 3 años, subida en un carrito viejo que chirriaba cada pocos pasos. No hacía tanto tiempo que Daniel era un ingeniero informático brillante, respetado, meticuloso y terriblemente disciplinado. El tipo de hombre que creía que el esfuerzo bastaba para abrir cualquier puerta. Pero Madrid, a veces, no perdona a los inocentes, y menos a los inocentes sin poder. Todo se derrumbó la noche en que le acusaron de robar datos confidenciales de la empresa en la que llevaba 6 años trabajando. Un montaje perfecto, una traición minuciosa, un golpe mortal dado por manos que él consideraba amigas. El departamento legal no le dio opción. Fue despedido, señalado, expulsado del sector tecnológico como un virus. Desde entonces, cada entrevista de trabajo era un portazo. Cada correo sin responder, otra herida. Y cada "lo sentimos, su perfil no encaja", era solo una forma elegante de decirle que nadie confiaría jamás en un hombre con su historial. Aún así, Daniel seguía adelante. Por Eve. Siempre por Eve. Aquella tarde, después de limpiar oficinas en Atocha durante 10 horas, caminó con su hija hacia el Parque del Retiro. No tenían dinero para una cena caliente, pero Eve quería ver las luces de Navidad que se reflejaban en el estanque. Y Daniel, aunque agotado, no podía negarle ese pequeño milagro cotidiano. «¿Papá? ¿Por qué la gente no te quiere contratar?», preguntó la niña con una inocencia conmovedora, mientras señalaba las luces rojas que decoraban el camino. Daniel tragó saliva. «Porque a veces el mundo se equivoca, cariño», respondió con una sonrisa rota pero resiliente. Al llegar al paseo de Venezuela, Eve se bajó del carrito y empezó a correr, riendo, entre los árboles iluminados. Daniel avanzó detrás de ella, vigilante, pero un suspiro profundo se escapó de su pecho. Había algo en Madrid en Navidad que dolía más. Las familias felices, los abrigos nuevos, los planes, las risas. Todo lo que él no podía darle a Eve. Entonces ocurrió. La niña se detuvo en seco delante de una mujer joven sentada sola en una mesa de terraza, frente al lago. Llevaba un abrigo elegante, el pelo suelto caía en ondas impecables, pero sus ojos eran 2 cristales tristes, rotos, vacíos. «Señora, ¿por qué está triste?», preguntó Eve con esa voz pequeña que siempre desarma al mundo. Daniel corrió, avergonzado. «Perdone de verdad, no quería molestarla». La mujer levantó la vista, y lo que Daniel vio en ese instante le desconcertó. No era la mirada de alguien molesta, era la mirada de alguien derrotado. Era Evie Hale, la CEO más joven de todo el sector tecnológico madrileño. La mujer que salía en los periódicos como la prodigio del siglo. La misma que, sin que Daniel lo supiera aún, acababa de ser abandonada por su pareja y tenía su empresa al borde de un colapso informático devastador. Ella sonrió, una sonrisa frágil como una copa a punto de romperse. «No pasa nada», susurró. «De hecho, creo que necesitaba escuchar una voz así hoy». Daniel tragó saliva. No sabía por qué, pero algo en aquella mujer le preocupó. No era una desconocida cualquiera. Había un dolor muy parecido al suyo escondido bajo ese abrigo caro. Y sin saberlo aún, aquella coincidencia imposible cambiaría para siempre el destino de los 3. El silencio que siguió a aquella simple pregunta de Eve, «¿Por qué está triste?», pareció suspender el aire alrededor de la terraza del Retiro. La mujer dejó escapar una risa suave, casi melancólica, como si aquella inocencia infantil hubiese tocado una fibra demasiado sensible en su interior. Daniel quiso disculparse otra vez, pero algo en la expresión de ella le impidió hacerlo.
La mujer se agachó para ponerse a la altura de Eve. Sus gestos eran delicados, elegantes, pero escondían un temblor que solo alguien acostumbrado al dolor podría reconocer. «¿Cómo te llamas, pequeñita?» «Eve», respondió la niña orgullosa. «Y hoy casi es mi cumpleaños. Cumplo 3». La mujer sonrió con una ternura inesperada, una que contrastaba con la rigidez elegante de su abrigo de lana. «Pues muchas felicidades adelantadas, mi cielo». Daniel sintió un pequeño pinchazo en el pecho. Aquel «mi cielo» no sonaba impostado. Tenía una calidez auténtica, humana, casi dulce, impropia de alguien que parecía de otro mundo. Era la primera vez, desde que su vida se derrumbó, que alguien hablaba con su hija con esa delicadeza casi maternal. Pero algo en la mujer estaba roto. Daniel lo notó enseguida. No sabía si era su mirada vacía, su postura agotada, o la forma en que sostenía el vaso de café como si fuese lo único que la mantenía en pie. Eve, como si pudiera leer corazones, volvió a preguntar. «Pero sigues triste, ¿verdad?» La mujer inspiró profundamente y miró a Daniel, quizá buscando permiso para ser sincera. «Digamos que hoy Madrid me pesa demasiado». Era una confesión sencilla, pero cargada de una tristeza profunda, hiriente. La clase que no se grita, sino que se susurra para que no duela más. Daniel no sabía qué responder. No tenía derecho a preguntar más, pero su hija sí. «¿Quieres venir a mi fiesta?», planteó la niña con total naturalidad. Daniel sintió cómo se le helaba la sangre. «¿Eve?» «Mi papá dice que siempre hay que invitar a quien está solo». La mujer parpadeó, sorprendida por aquella frase que sonaba demasiado sabia para una niña tan pequeña. Daniel tragó saliva. No quería exponer su realidad. La fiesta de cumpleaños era apenas unas luces compradas de segunda mano, un cupcake pequeño que aún guardaba en la mochila y una manta desgastada para sentarse. Nada digno de una mujer tan impecable. Pero ella no se rió, no se incomodó. Solo dijo: «Me encantaría». Daniel levantó la vista desconcertado. «No hace falta, de verdad. No queremos molestarla». «No me molestáis», respondió ella con una sinceridad contundente, desarmante. «Y además, hoy necesito estar con gente buena». Cuando dijo «gente buena», Daniel sintió que algo se movía por dentro. No recordaba la última vez que alguien habló de él con esa palabra. Caminaban ya hacia un rincón tranquilo del retiro cuando la mujer preguntó: «Perdonad, no he dicho mi nombre. Soy Ivy. Ivy Hale». Daniel se quedó petrificado. «¿Hale? ¿La Hale? ¿La CEO de Haltech Madrid?» La mujer que salía en las portadas de las revistas como la mente más visionaria, implacable, audaz del sector tecnológico. Pero nada en la apariencia de aquella mujer en ese instante reflejaba poder. No había rastro de la ejecutiva dominante que él había visto en televisión, la que hablaba con voz firme sobre innovación y liderazgo. La Ivy Hale frente a él parecía simplemente rota. Rota de una forma silenciosa, íntima, vulnerable, como si el traje de acero que la protegía de la prensa se hubiera resquebrajado esa misma tarde. Daniel decidió no decir nada. Ella no necesitaba que la reconocieran, necesitaba respirar. Y él, por primera vez en mucho tiempo, también. Cuando llegaron al rincón del parque donde Daniel siempre preparaba la fiesta improvisada, Ivy Hale se detuvo en seco. Había una manta gris extendida sobre la hierba húmeda, unas luces colgadas entre dos árboles y un pequeño cupcake dentro de una cajita de cartón. Todo era humilde, precario, pero extrañamente acogedor. Eve dio vueltas sobre sí misma, ilusionada. «Mira, señora Ivy, es mi fiesta». Daniel sonrió con vergüenza. «Lo siento, no es gran cosa». Pero la CEO negó con la cabeza. «Es precioso», susurró. «No sabes cuánto vale algo así cuando el mundo te exige ser perfecta todos los días». Había una sinceridad desgarradora en sus palabras. Ivy Hale no estaba mintiendo. Ella estaba huyendo de un mundo que la aplaudía pero no la abrazaba. Se sentaron los tres.
Daniel encendió las luces, pero una parte del cable estaba pelada. Él lo arregló en segundos, y la CEO lo observó con un interés intenso, analítico, casi fascinado. «Sabes mucho de tecnología», comentó. Daniel tensó la mandíbula. «Digamos que era mi mundo antes de que me lo quitaran». Evie Hale sintió un escalofrío, no por el frío, por la familiaridad de esa frase. Ella también sentía que el mundo le estaba siendo arrebatado. Mientras Eve cantaba para sí misma una canción inventada, la CEO preguntó en voz baja: «Daniel, ¿qué te hicieron?». Él dudó. Miró a su hija, miró las luces, la noche madrileña, la sinceridad en los ojos de esa mujer que parecía estar a un paso de romperse. Y por primera vez desde su caída, decidió contarlo. Pero justo cuando iba a empezar, el móvil de Evie Hale vibró con una notificación urgente. Nuevo ataque al servidor. Riesgo de pérdida total. Sus dedos temblaron. Su respiración se volvió irregular. El mundo que intentaba olvidar acababa de alcanzarla. Daniel vio el pánico en sus ojos, e intuía que ese mensaje cambiaría la vida de ambos. El móvil de Evie Hale vibraba sin parar. Cada notificación un látigo punzante, agresivo, recordándole que su mundo profesional estaba al borde del colapso. La pantalla iluminaba su rostro pálido, tenso, marcando un contraste doloroso con las luces cálidas que Daniel había colgado para la fiesta de Eve. «¿Todo bien?», preguntó Daniel, aunque la respuesta era evidente. La CEO tragó saliva. «Es la empresa, otro ataque al servidor. Y esta vez parece mucho más grave, invasivo, peligroso». Daniel notó el temblor en sus manos. No era solo estrés, era miedo. Miedo auténtico, crudo. El que siente alguien que ha dedicado cada minuto de su vida a levantar algo que ahora se derrumba. Eve, ajena a la tormenta de los adultos, seguía cantando bajito mientras movía su osito de peluche. «Papá, el oso dice que la señora Evie necesita un abrazo». Daniel rió nervioso, pero la CEO bajó la mirada. «Ojalá fuera tan fácil, pequeña». Cuando volvió a mirar el móvil, Daniel alcanzó a ver algunas líneas de alerta. No quiso parecer entrometido, pero su cerebro, aún adormecido por meses de trabajos precarios, reconoció al instante la firma del ataque. Era el mismo estilo, el mismo patrón metódico, tóxico, malicioso que destruyó su vida profesional. Algo dentro de él se heló. «¿Puedo echar un vistazo?», preguntó con cautela. Evie Hale dudó solo un segundo. Luego le entregó el móvil como quien entrega un secreto. Cuando Daniel leyó los datos, su rostro cambió. Se puso serio, concentrado, con un brillo analítico, casi cirujano, que hacía mucho tiempo no mostraba. «Esto no es un ataque externo», murmuró. «Esto viene desde dentro». Evie frunció el ceño. «¿Cómo puedes saberlo tan rápido?». Daniel respiró hondo. «Porque es el mismo patrón que usaron para incriminarme a mí». La CEO sintió que el corazón se le detuvo un segundo. En sus ojos apareció una chispa de sorpresa, seguida de algo parecido a respeto. «¿Te hicieron esto a propósito?». «Me tendieron una trampa perfecta», respondió él, con una calma dolorosa, disciplinada, nacida de la resignación. «Y por lo que veo, alguien está intentando hacértelo a ti también». Las luces del retiro parpadearon justo en ese instante, como si la ciudad misma contuviera la respiración. «Tengo que volver a la oficina», dijo ella finalmente poniéndose en pie. «Si perdemos ese servidor, HaleTech cae, así, sin anestesia». Daniel sintió algo extraño, un deseo feroz de proteger a aquella mujer que acababa de conocer. Un impulso instintivo, intenso, casi heroico, que brotaba del reconocimiento mutuo entre dos almas machacadas por la injusticia. «Voy contigo», dijo sin pensarlo. Evie lo miró, sorprendida por la firmeza en su voz. «Daniel, no tienes por qué involucrarte. Bastante tienes con lo tuyo». Él negó. «Si es el mismo atacante, entonces yo entiendo cómo piensa. Déjame ayudarte». Evie Hale dudó. No estaba acostumbrada a confiar. En su mundo, las alianzas se movían con la velocidad de un puñal.
Pero aquel hombre, había algo auténtico, limpio, noble en su mirada. De acuerdo, aceptó al fin. Pero Eve viene con nosotros. Daniel sonrió con alivio. Ella siempre viene. Caminaron hacia la salida del parque, la niña en brazos de su padre, mientras el viento cortante de diciembre soplaba entre los árboles desnudos. Los tres formaban una imagen inesperada. Un padre soltero resiliente, una ejecutiva poderosa pero herida, y una niña radiante que parecía unir sus sombras. Tomaron un taxi hacia Chamartín, donde se encontraba la sede de Hailtech Madrid. El conductor, un hombre mayor con acento andaluz, los observó por el retrovisor con curiosidad, como si presintiera que aquella mezcla imposible de personas escondía una historia extraordinaria. En el camino, Eve se quedó dormida en el pecho de su padre. Daniel acarició suavemente su espalda, con esa ternura protectora, paternal, que hizo que Eve Hale lo mirara sin querer mirar demasiado. Qué injusto que un hombre así haya sido destrozado por un sistema podrido, pensó. Pero también se sorprendió pensando, qué injusto que nadie le haya dado una segunda oportunidad. Cuando llegaron al edificio, las luces seguían encendidas. Era evidente que los equipos trabajaban contrarreloj. Al entrar, todos se quedaron mirando a Daniel con desconfianza. No encajaba en el panorama moderno del edificio. Un padre con chaqueta barata, ropa gastada y una niña dormida. Pero Eve Hale habló con autoridad. Él viene conmigo. Y nadie se atrevió a cuestionarlo. Subieron a la planta 14, donde estaba la sala de servidores. Las alarmas rojas parpadeaban. La tensión eléctrica, opresiva, era casi física. Los técnicos iban de un lado a otro sin rumbo claro. Nos están borrando los datos del cliente premium. El firewall no responde. La copia de seguridad falla. Un caos total. Eve Hale respiró hondo. Daniel, ahora es tu turno. Daniel dejó a Eve sobre un sillón, cubriéndola con su abrigo, y se acercó al teclado. Sus dedos, acostumbrados a meses de trabajo manual, se movieron con una velocidad impresionante, precisa, quirúrgica. El silencio cayó sobre la sala. Está replicando un ataque por inyección encubierta, explicó Daniel sin dejar de teclear. Usa rutas ocultas dentro del propio sistema. Nadie externo podría hacerlo sin conocer vuestra arquitectura interna. Eve Hale sintió un vértigo frío. Entonces, ¿es traición? Es personal, corrigió Daniel. Tras 20 minutos de tensión insoportable, Daniel pulsó una última tecla. Las alarmas se apagaron. Las luces volvieron a su color normal. Los servidores dejaron de gritar. Había salvado a Hailtech. Eve Hale se acercó a él con expresión conmovida, admirada, aliviada. Daniel, acabas de hacer en 20 minutos lo que mi equipo no pudo en 5 horas. Él bajó la mirada. Solo hice lo que sé hacer, lo que hacía antes de que me quitaran todo. Ella sostuvo su mirada. Puede que alguien te lo quitara, Daniel, pero yo acabo de verlo. No lo has perdido. Y mientras Eve dormía entre los ruidos apagados de los servidores recién salvados, los dos adultos comprendieron algo sin decirlo. Había nacido una alianza que cambiaría sus vidas para siempre. La sala de servidores había recuperado su silencio tenso, ese silencio que solo se respira después de haber estado al borde del desastre. Pero en medio de aquel ambiente aún cargado de adrenalina, había una calma extraña. Una calma que nacía, sobre todo, de un hombre que todavía no comprendía que acababa de salvar a una de las empresas tecnológicas más importantes de Madrid. Daniel pasó una mano por su frente. No sabía si estaba sudando por el esfuerzo o por la mezcla de emociones que llevaba dentro. Agotamiento, alivio, incredulidad, un poco de miedo, y también algo que hacía mucho que no sentía: dignidad. Eve Hale se acercó a él con pasos decididos, aunque su mirada seguía siendo frágil, como si aún no terminara de creerse lo que acababa de ocurrir. Daniel, dijo en voz baja, acabas de evitar un colapso. No tienes idea de lo que significa esto para Hailtech. Él sonrió con timidez.
Supongo que significa que mañana no saldréis en los titulares por los motivos equivocados. Ella soltó una risa breve, cansada pero sincera. Una risa que, por un momento, borró parte de la angustia que arrastraba desde hacía semanas. «Ven», dijo ella de pronto. «Tienes que ver algo». Caminaron por el pasillo iluminado con luces blancas. Daniel cargaba a Eve en brazos, aún dormida, la niña respirando suave contra su pecho, como si aquel edificio fuese su hogar desde siempre. Y de alguna manera misteriosa, la imagen de un padre y su hija cruzando los pasillos de Hale Tech llenaba el lugar de una calidez inesperada. Llegaron a la sala de juntas. Sobre la mesa había carpetas, informes y gráficos. Eve Hale tomó uno y lo abrió ante él. «Mira», susurró. Los números eran devastadores. Pérdidas millonarias si el ataque se completaba, fuga de clientes, deterioro de la reputación, demandas. Era el tipo de catástrofe que hundía a una empresa en cuestión de días. «Y tú lo has frenado», repitió ella, con la voz temblando por una mezcla de gratitud y asombro. Daniel se apoyó en la mesa. «Ivy, no quiero sonar dramático, pero esto lo hacía antes de que todo se viniera abajo. Yo vivía para resolver problemas así. Me encantaba». Trató de decir, pero su voz se quebró. «Te encantaba», terminó ella por él, «porque eras bueno, muy bueno». «Sí», admitió él, con una honestidad dolorosa, cruda. «Y me lo arrebataron». Un silencio intenso, humano, cayó entre los dos. La CEO dio un paso más cerca. «Pues escúchame bien, Daniel. Yo lo he visto hoy. No lo has perdido. Solo estabas esperando el sitio adecuado para demostrarlo». Él sintió que su estómago se apretaba. Hacía años que nadie le miraba con tanta confianza, con tanta esperanza. «Quiero contratarte», dijo ella al fin. «No como favor, no como caridad, sino porque lo que has hecho hoy vale más que cualquier currículum del mundo». Daniel negó lentamente. «Ivy, trabajo limpiando oficinas. No tengo dinero, no tengo referencias. Estoy marcado como riesgo en todas las empresas». «¿Y?», preguntó ella con firmeza. «Yo no contrato papeles, contrato talento». Él se mordió el labio. «La gente creerá que me das el puesto por pena». «¿Y tú qué crees?», preguntó ella, inclinando la cabeza. Daniel la miró fijamente. Había sinceridad, respeto, admiración, incluso un punto de ternura en los ojos de esa mujer que todos llamaban la ejecutiva más dura de Chamartín. «Creo que eres una mujer que sabe lo que necesita su empresa», respondió él. Ella sonrió. «Pues entonces acepta el trabajo». Daniel tragó saliva, y durante un instante pensó en todo lo que podía perder si las cosas salían mal. Pero luego bajó la mirada hacia Eve, dormida contra su pecho, y algo dentro de él se alineó. «Está bien», susurró. «Acepto». Eve Hale soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Pero», añadió Daniel, levantando un dedo, «hay una condición». «¿Cuál?». «Mi hija viene conmigo siempre que necesite venir. Yo no la dejo sola nunca, ni un minuto». La CEO tardó solo 2 segundos en responder. «Entonces Hale Tech acaba de ganar 2 fichajes», dijo con una sonrisa cálida, auténtica, desarmante. Daniel no pudo evitar reír. «Eve cobrará en galletas». «Perfecto», respondió ella. «Las galletas son más valiosas que las acciones últimamente». Salieron de la sala de juntas. La empresa entera parecía respirar con alivio, ajena a la transformación que estaba empezando a gestarse entre aquellos 2 desconocidos que, sin saberlo aún, compartían la misma herida interna. Antes de irse, Ivy Hale le pidió a Daniel que la acompañara a la terraza del edificio. Madrid se extendía ante ellos como un mar de luces vibrantes, inmensas, hipnóticas. «¿Sabes qué es lo peor de ser CEO?», preguntó ella. Daniel aguardó. «Que todos creen que eres fuerte, incluso cuando te estás rompiendo por dentro». Daniel bajó la cabeza. «Sí, eso lo entiendo muy bien». Ella lo miró. Él la miró. Y en ese cruce breve, casi accidental,
Dos vidas desgastadas reconocieron su propio reflejo. Ivy Hale le inspiró el aire frío de Madrid. Daniel, gracias por no dejarme sola esta noche. Él respondió sin pensar. Gracias por dejarme demostrar quién soy. La CEO bajó la mirada hacia Eve, aún dormida. Tienes suerte de tener un padre como tú. Daniel sonrió, con una humildad serena, bella, casi lumínica. No, soy yo quien tiene suerte de tenerla a ella. El viento madrileño sopló fuerte entonces, moviendo el pelo de la CEO y la chaqueta gastada de Daniel. El frío no importaba. Algo más cálido acababa de empezar a nacer, y aunque ninguno de los dos era consciente todavía, esa noche marcaría el comienzo de una historia que Madrid tardaría mucho tiempo en olvidar. Los primeros días de Daniel en Haltech fueron un torbellino de tensión, aprendizaje y, sobre todo, miradas nuevas. Miradas de sorpresa, de duda, de respeto incipiente. La noticia de que el padre soltero de Lavapiés había salvado el sistema de la compañía en 20 minutos corrió por los pasillos más rápido que cualquier correo interno. Pero Daniel no buscaba reconocimiento. Buscaba estabilidad, un respiro, una oportunidad para demostrar que su talento no había muerto. Solo había sido condenado injustamente. Ivy Hale, por su parte, tenía una energía distinta desde aquella noche. Sus empleados lo notaron enseguida. Ya no caminaba con la espalda encorvada por el peso de 1000 responsabilidades invisibles. Ahora avanzaba con un aire firme, decidido, aunque aún existía en ella una tristeza silenciosa, la cicatriz de un desamor reciente y de una traición que su orgullo todavía no había digerido. Lo que nadie sabía, ni siquiera ella misma, era que Daniel había empezado a ocupar un rincón pequeño pero luminoso en su mente. Y no porque hubiese salvado la empresa, sino porque había salvado algo mucho más difícil, su equilibrio. Aquella mañana, Daniel entró en la oficina con Eve, agarrada de su mano, medio dormida, con su osito de peluche bajo el brazo. Llevaba el mismo abrigo viejo de siempre, pero su postura tenía algo más erguido, algo renovado, como si por primera vez en años avanzara hacia un lugar donde sí pertenecía. En la recepción, la pequeña se quedó maravillada con el árbol de Navidad que decoraba el vestíbulo. «Papá, mira cuántas luces», exclamó con los ojos brillantes. La recepcionista sonrió. «Qué mona es tu hija, Daniel». Él agradeció el cumplido. Un poco torpe, como quien no está acostumbrado a que el mundo sea amable. Subieron a la planta 14. Cuando la puerta del ascensor se abrió, Ivy Hale los esperaba, con un café en una mano y un dossier en la otra. Iba impecablemente vestida, pero su sonrisa, esa sonrisa cálida, auténtica, delicadamente vulnerable, no pertenecía al aseo. Era la sonrisa de la mujer detrás del cargo. «Buenos días, Daniel». «Buenos días, pequeña Eve». La niña corrió hacia ella sin miedo, abrazando su pierna. Ivy se agachó con suavidad. «¿Has dormido bien, cielo?» «Sí. Papá me contó un cuento, uno donde él era un superhéroe». La CEO levantó la vista hacia Daniel, divertida. «¿Un superhéroe, eh?» Él se encogió de hombros. «Bueno, anoche salvé un servidor. Para ella es suficiente». Ivy Hale soltó una risa suave, la primera del día, y por un instante, Daniel sintió que el frío de Madrid no existía. Durante toda la mañana, Daniel estuvo revisando líneas de código, auditando sistemas y detectando vulnerabilidades que el equipo llevaba meses sin encontrar. Tenía una concentración quirúrgica, una precisión asombrosa, casi magistral. Era evidente que su sitio siempre había sido frente a un teclado, no fregando baños para sobrevivir. Ivy Hale, desde su despacho acristalado, lo observaba a ratos. Había en Daniel una combinación fascinante, humildad sincera y genialidad latente. Y había algo más, algo que ella no quería nombrar, pero que empezaba a sentirse incómodamente cercano. A media mañana, la CEO entró en la sala donde él trabajaba. «Daniel, tenemos reunión en 20 minutos. Voy a necesitarte». Él levantó la vista. «¿A mí?» «Sí».
Quiero que expliques lo que encontraste. Nadie puede hacerlo mejor. Daniel se quedó en silencio un segundo. Estaba acostumbrado a que lo silenciaran, no a que le pidieran su voz. Claro, respondió al fin. La sala de juntas estaba llena. Directivos vestidos de traje oscuro, miradas frías, calculadoras, típicas del mundo corporativo madrileño. Cuando Daniel entró con su ropa sencilla y su aire de barrio, varias cejas se alzaron. Un hombre mayor murmuró: ¿Este es el nuevo fichaje? Evie Hale no dejó pasar el comentario. «Este», dijo con autoridad, «es el hombre que anoche salvó la empresa». El silencio fue inmediato. Daniel se colocó frente a la pantalla, conectó su portátil y empezó a hablar. Explicó el patrón del ataque, la ruta interna utilizada y cómo había sido manipulado en su antiguo empleo. Su tono era claro, sereno, contundente. No buscaba sobresalir. Buscaba dejar la verdad encima de la mesa. Cuando terminó, la sala entera quedó en un silencio tenso. El directivo mayor carraspeó. «Hal, si este hombre tiene razón, el ataque vino de alguien que conoce bien tu estructura interna». Eve cruzó los brazos. «Y eso es precisamente lo que debemos investigar». Otro miembro del consejo intervino con tono cínico. ¿No será demasiado arriesgado fiarse de alguien que fue despedido por robar datos? Daniel bajó la mirada. La herida todavía escocía, pero Evie Hale golpeó la mesa con una frialdad sobria, imponente, casi regia. «Fue inculpado falsamente», respondió. «Y aquí no vamos a repetir la injusticia que ya le hicieron». La frase cayó como un trueno. Daniel levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella. Había en ellos algo más fuerte que apoyo: confianza. La reunión terminó sin más objeciones. Al salir, Daniel la alcanzó en el pasillo. «Gracias», dijo en voz baja. Ella se giró. «No me des las gracias, solo he dicho la verdad». Daniel negó lentamente. «No, has dicho lo que nadie diría por mí desde hace mucho tiempo». Evie Hale sintió un calor extraño recorrerle el pecho. «Entonces recuerda esto, Daniel. En esta empresa no estás solo». Él respiró hondo. «¿Y tú?», preguntó sin pensar. «¿Tú estás sola?». La CO se quedó paralizada. Madrid, el pasillo, los ruidos. Todo pareció desaparecer. Y con una sinceridad que no sabía de dónde sacó, respondió: «A veces, sí». Daniel sostuvo su mirada. Y aunque solo fue un segundo, ese segundo fue suficiente para que ambos entendieran que algo, todavía indefinible, estaba creciendo entre ellos. Algo frágil, luminoso, inevitablemente peligroso. Los días que siguieron a aquella reunión marcaron un antes y un después para Daniel. De pronto, ya no era el padre soltero de lavapiés, no era el conserje con suerte, era Daniel Reyes, el hombre que había frenado el colapso de Hale Tech y que ahora caminaba por los pasillos con una mezcla de seguridad recuperada, humildad intacta y una gratitud silenciosa pero feroz. Aún así, nada de aquello le subió el ego. Cada mañana seguía entrando con Eve de la mano, su osito de peluche bailando entre los dedos, y su mirada de padre protector, paciente, amoroso, convertía cualquier tensión laboral en algo más leve. Pero mientras Daniel florecía poco a poco en su nuevo entorno, Evie Hale seguía lidiando con un torbellino interior. Aunque su empresa empezaba a estabilizarse gracias a él, su vida personal estaba hecha pedazos. La ruptura reciente con su pareja, un hombre arrogante, superficial, oportunista, seguía quemándole por dentro. No porque lo quisiera, no, sino porque la traición para una mujer tan exigente consigo misma era un golpe directamente al orgullo. Y ahora había otro problema, un problema que no sabía cómo manejar. Ese problema se llamaba Daniel. No era solo que confiara en él, no era solo que admirara su inteligencia, su disciplina, su capacidad casi quirúrgica para resolver lo que otros no podían. Era algo mucho más peligroso. Estaba empezando a sentir por él. Algo dulce, profundo, imprudente. Algo que ella, una CEO acostumbrada a controlar todo,
No sabía cómo detener. La mañana del martes, Ivy convocó a Daniel a su despacho. «Tenemos que hablar», dijo ella, señalando la silla frente a su mesa. Daniel se sentó, ligeramente preocupado. ¿Ha pasado algo? Ella dejó caer un dossier lleno de documentos clasificados. El consejo quiere respuestas. Y este ataque no es un capricho, es algo personal y muy bien orquestado. Daniel abrió una de las carpetas. Reconoció al instante algunos nombres. Gente que él conocía de su antigua empresa. Gente que había participado en el plan para destruir su carrera. Sintió un escalofrío correrle por la columna. «Esto», susurró. «Esto lo hicieron también conmigo. Es la misma metodología, los mismos accesos, la misma manera de borrar huellas». «Exacto», confirmó Ivy. «Y hay una cosa más». Tomó otra carpeta y la abrió directamente frente a él. Dentro había una foto. Un hombre de traje perfecto, sonrisa de anuncio, mirada fría, calculadora, amenazante. Daniel sintió que se le tensaban los músculos. «Ese es tu antiguo compañero», completó ella. «El que testificó en tu contra». Daniel apretó los dientes. «Él arruinó mi vida. Y parece que ahora quiere arruinar la mía también», respondió Ivy cruzando los brazos. «Y lo peor es que tiene contactos dentro de Hailtech. Todavía no sabemos quién». El silencio que siguió fue denso, oscuro, como un presagio. Eve Hale se inclinó hacia él. «Necesito que me ayudes a encontrar al topo». Daniel asintió. «Lo haré, pero ¿estás segura de que quieres meterme en esto? Podría poner tu reputación en riesgo». «Mi reputación ya está en riesgo», respondió ella con una sinceridad contundente. «Prefiero arriesgarla con alguien honesto a mantenerla con gente que me apuñala por la espalda». Daniel bajó la mirada, sintiendo que algo se aflojaba dentro de él. Esa mujer. No sabía cuánto significaban esas palabras para alguien que había sido enterrado vivo por la mentira. A la salida, Ivy dijo algo que no estaba en su guión profesional. «¿Te apetece un café? ¿Fuera?» Daniel parpadeó. «¿Fuera de la oficina?» Ella sonrió, casi avergonzada. «Sí, ya sabes. Madrid, aire, vida normal. Eso que la oficina intenta quitarte». Daniel dudó. No porque no quisiera, sino porque sabía que cruzar ciertas líneas podría cambiarlo todo. Pero cuando vio la mirada cansada, solitaria, transparente de Ivy, supo que decir que no sería un acto de crueldad. «Vale», aceptó finalmente. «Un café». Bajaron a una cafetería pequeña en Chamartín, una de esas con olor a pan reciente y donde la gente aún se mira a los ojos cuando habla. Eve pidió un café con leche. Daniel, uno solo largo. Eve, un vaso de leche con cacao que la camarera le dio de regalo al verla tan risueña. El ambiente era cálido, hogareño, íntimo, casi como si Madrid les hubiese reservado ese rinconcito solo para ellos. «¿Sabes qué es lo que más envidio de ti?», preguntó de repente Evie. Daniel levantó una ceja. «No creo que haya mucho que envidiarme». Ella sonrió con tristeza. «Pues te equivocas. Envidio la forma en la que miras a tu hija. Esa serenidad, esa bondad. Yo no recuerdo la última vez que alguien me miró así». Daniel sostuvo su mirada. «Porque no conocen a la mujer detrás del aseo. Y te aseguro que vale la pena conocerla». Evie tragó saliva. No esperaba esa respuesta. Le tocó algo profundo, algo emocional, luminoso, casi peligroso. Mientras hablaban, Eve empezó a cabecear. Daniel la tomó en brazos y se la acomodó en el pecho. La niña se acurrucó contra él, y su respiración tranquila llenó el espacio de una ternura inmensa, pura, casi sagrada. Evie Hale no pudo apartar la vista. «Es increíble cómo te mira», susurró. «Es mi motor», respondió él. «Todo lo hago por ella. Y haces mucho, mucho más de lo que crees». Sus miradas se cruzaron. Y por primera vez no había barreras corporativas, no había jerarquía, no había miedo. Solo dos personas rotas reconociéndose en el otro. Solo dos almas que habían dejado de huir. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue profundo, elocuente, revelador.
Y aunque ninguno lo admitiera aún, ese fue el primer instante en el que ambos entendieron que se estaban acercando demasiado. Mucho más de lo que cualquiera de los dos debería. Pero Madrid tiene esa magia peligrosa. Cuando dos vidas están destinadas a encontrarse, las excusas dejan de servir. La tarde en la que todo empezó a cambiar verdaderamente no tenía nada de especial. Era un miércoles cualquiera en Madrid, con un cielo gris sombrío, apelmazado. El tipo de cielo que obliga a la gente a caminar deprisa y a los pensamientos a hacerse más pesados de la cuenta. Pero para Daniel, aquel día sería la antesala de decisiones que jamás imaginó tomar. Había programado quedarse hasta tarde, revisando accesos internos para descubrir quién dentro de Hailtech colaboraba con el atacante. Era un trabajo minucioso, agotador, casi forense, que exigía horas de concentración absoluta. Eve estaba sentada en una sillita a su lado, dibujando casitas y estrellas con sus rotuladores gastados, feliz simplemente por estar junto a su padre. De vez en cuando, la niña levantaba la cabeza para mostrarle un dibujo nuevo. «Mira, papá, este eres tú arreglando la tele». «Eso no es la tele, es un servidor», la corrigió Daniel con una sonrisa tierna. «Pues servidor», repitió ella, encantada. Aquel pequeño momento cotidiano era un bálsamo, un contraste dulce con la tensión creciente en la empresa. Pero la calma duró poco. A las 7:30, Ivy Hale apareció en la puerta del pequeño despacho improvisado donde Daniel trabajaba. Llevaba una bufanda Burdeos, los ojos ligeramente cansados, y ese aura elegante, poderosa, pero también quebradiza que la hacía inolvidable. «¿Cómo vais?», preguntó, dejando su bolso sobre una mesa. «Progreso lento, pero sólido», respondió Daniel. «Están usando rutas internas muy específicas. Alguien de aquí dentro está colaborando». «¿Algún sospechoso?» «Aún no, pero estamos cerca». Eve levantó la cabeza. «Hola, señora Ivy. Hoy he dibujado Madrid entero». «¿Entero?», sonrió la CEO acercándose. «A ver». La niña le mostró una hoja llena de garabatos coloridos. Puertas del sol que parecían pirámides, una gran vía torcida, un retiro lleno de corazones. «Es precioso, cielo», dijo Ivy con una dulzura maternal, instintiva, que sorprendió incluso a ella misma. Daniel la observó. Había algo en su voz que le hizo un nudo en la garganta. Nunca nadie había hablado así con su hija desde que la madre se marchó. Y no debía sentir lo que estaba empezando a sentir. No era el momento, no era el lugar, no era lo prudente, pero lo sentía igual. A las 9 de la noche, las oficinas empezaron a vaciarse. Solo quedaban luces encendidas en la planta 14. Daniel seguía trabajando, con Ivy Hale, revisando informes cerca de él, y Eve dormida sobre un sofá. Fue entonces cuando Daniel detectó un movimiento extraño en los registros. «Eve, mira esto». La CEO se acercó a su pantalla. «¿Qué estoy viendo?» «Accesos remotos desde un terminal en la planta 12. No deberían existir». «¿Sabes de quién es ese terminal?» Daniel tecleó más rápido, su expresión cada vez más tensa. Y cuando el nombre apareció en la pantalla, los dos sintieron un escalofrío. Era el nombre de Víctor Sáez, el director financiero de la empresa, la misma persona que, hacía meses, había presionado a la CEO para recortar personal y externalizar el departamento de IT. El mismo hombre que jamás había tolerado que una mujer joven ocupase el puesto que él creía merecer. «No puede ser», murmuró Ivy. «Víctor conoce cada cifra de esta empresa, cada debilidad y cada vulnerabilidad del sistema», añadió Daniel. «El atacante externo le está pagando, y él está abriendo las puertas desde dentro». La CEO sintió un mareo repentino. Era traición. Traición calculada, fría, hiriente, y venía de alguien en quien había confiado demasiado tiempo. «Tengo que hablar con él ya», dijo Eve, girándose hacia la salida. Daniel se levantó de golpe. «No vayas sola». Ella se detuvo. Él tenía razón.
Víctor no era un hombre peligroso físicamente, pero sí emocionalmente. Era astuto, manipulador, tóxico, alguien capaz de convertir una conversación en un arma. Daniel tomó su chaqueta. Voy contigo. Eve, medio dormida, murmuró desde el sofá. Papá, no te vayas. Daniel volvió hacia ella, acariciando su cabeza con ternura. Vuelvo enseguida, mi vida. La niña asintió, confiando en él sin reservas. La planta 12 estaba casi a oscuras. Solo una luz tenue iluminaba el pasillo. Eve y Hale avanzó con paso firme, aunque Daniel podía ver cómo le temblaban ligeramente los dedos. Encontraron a Víctor Sáez en su despacho, guardando documentos en una carpeta metálica. Cuando los vio, sonrió. Una sonrisa irónica, despreciativa, la sonrisa del que cree tener la partida ganada. Vaya, vaya, la reina de Hale Tech con su nuevo guardaespaldas, dijo mirando a Daniel con desdén. Sabemos que eres tú, respondió Eve sin rodeos. Sabemos que estás facilitando los accesos al atacante. Víctor soltó una carcajada. ¿Y quién te ha dicho semejante estupidez? ¿El limpiador reconvertido en héroe? ¿Qué giro más cinematográfico? Daniel no respondió. Su mirada era firme, inquebrantable, la de alguien que ya había sobrevivido a la humillación y no pensaba volver a agachar la cabeza. Tenemos pruebas, continuó Ivy. Y mañana por la mañana, el consejo también las tendrá. Víctor chasqueó la lengua. ¿De verdad crees que van a creerte a ti? Estás emocionalmente inestable, tu pareja te dejó, tu empresa se tambalea. Estás débil, Eve. Demasiado débil para liderar. Daniel dio un paso adelante, como un muro protector, férreo, imponente. No vuelvas a hablarle así. Oh, qué valiente, se burló Víctor. Qué bonito. El héroe caído defendiendo a la reina rota. Evie apretó los puños. No por el insulto a ella, sino por el insulto hacia Daniel. No está roto, dijo con voz baja, temblorosa. Y yo tampoco. Víctor se acercó, con una calma peligrosa. ¿Sabes qué va a pasar? Que cuando presente mi versión frente al consejo, serás tú quien salga. Y entonces, yo ocuparé tu silla. Daniel ya no pudo contenerse. Esa silla no te pertenece. Ni te la has ganado, ni la mereces. Víctor lo miró fijamente. No eres nadie, Reyes. No lo olvides. Daniel se acercó aún más, su presencia sólida, determinada, casi intimidante. Tú tampoco lo olvides. La verdad siempre sale. Siempre. Ivy sintió algo encenderse dentro de ella. Algo que llevaba semanas intentando negar. Miró a Daniel y supo que no estaba sola, no desde que él llegó. De regreso al ascensor, Ivy se detuvo de golpe. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por la luz tenue del techo. «Daniel». Su voz era casi un susurro. Él se giró hacia ella. «Gracias», dijo. «Por estar. Por no dejar que me hundan. Por no dejarme caer sola». Daniel la miró con una ternura profunda, íntima, que ella no esperaba. «No voy a dejarte caer nunca», respondió. Hubo un silencio eléctrico. Las respiraciones agitadas. La cercanía. El peligro hermoso de dos vidas que se atraían sin remedio. No se besaron, pero el momento ardió. Y los dos lo supieron. Lo que estaba creciendo entre ellos era real. Terriblemente real. Demasiado fuerte para ignorarlo. Demasiado tarde para detenerlo. Las horas posteriores a la confrontación con Víctor fueron un torbellino. La investigación oficial avanzó rápido. Los registros, las rutas del sistema, los pagos encubiertos. Todo encajaba como un rompecabezas implacable, contundente, imposible de negar. A primera hora del día siguiente, el consejo expulsó a Víctor sin contemplaciones. Hale Tech no solo quedaba limpia, sino reforzada. Pero para Ivy Hale, la verdadera victoria no estaba en aquel despacho. Estaba en otro lugar, en alguien. Y ese alguien bajaba ahora por la Gran Vía, con su hija dormida en los brazos, el chaquetón viejo cubierto por la luz dorada de las farolas.
Daniel caminaba como quien por fin respira después de haber vivido demasiado tiempo bajo el agua. Libre, reconocido, vivo. Evie lo alcanzó frente al edificio Metrópolis. Daniel, lo llamó suavemente. Él se giró. La noche madrileña parecía hecha para ellos dos. Plena, vibrante, una mezcla de ruido y calma que envolvía cada palabra no dicha. Todo ha acabado, dijo ella con un suspiro aliviado, profundo. Víctor pagará por lo que ha hecho, a ti y a mí. Daniel bajó la mirada hacia Eve, dormida con la boca entreabierta. Es lo justo, pero Evie notó que había algo más en su voz. Algo melancólico, temeroso. ¿Daniel? ¿Qué pasa? Él dudó un segundo. Que nunca pensé que volvería a tener un lugar, ni en una empresa, ni en la vida de nadie. Ella dio un paso hacia él, un paso cargado de significado. Pues lo tienes, susurró. Aquí, con nosotras. Daniel se quedó inmóvil. ¿Nosotras? Eve sonrió, una sonrisa dulce, tímida, valiente. La sonrisa de una mujer que por fin deja de huir. Tú, Eve. Y yo. Si quieres, claro. El corazón de Daniel dio un vuelco. No era un ofrecimiento profesional, no era amistad. Era algo real, cálido, luminoso. Era hogar. Eve, murmuró con la voz quebrándose. ¿Estás segura? Ella levantó la mano, tocando con suavidad la mejilla de Eve. Esta niña me ha devuelto cosas que pensé que había perdido para siempre. ¿Y tú? Tú me has enseñado que no tengo que ser perfecta para que me quieran. Las luces de Navidad se reflejaban en sus ojos. Madrid, a su alrededor, parecía detenerse. Daniel tomó aire. Y entonces lo dijo, con una sinceridad pura, radiante, casi sagrada. Quiero una vida contigo. Y Eve sintió que algo estallaba dentro de ella. Algo que llevaba meses en silencio. Entonces ya la tienes, respondió. Daniel dejó un beso suave en la frente de Eve. Luego miró a Evie y ella dio el paso final. Apoyó su frente contra la de él. Fue un gesto pequeño, íntimo, más poderoso que cualquier beso. Un pacto, una promesa, una familia naciendo en mitad de Madrid. La niña se movió en brazos de su padre. Murmuró un «mamá», dormido. Y Evie se llevó una mano al pecho, conmovida hasta el alma. Daniel sonrió. Creo que ya te ha adoptado. Eve rió entre lágrimas. Y yo a ella. La cámara imaginaria se alejaría ahí, dejando a los tres bajo las luces de Gran Vía, mientras Madrid seguía latiendo a su alrededor. Un padre soltero reivindicado, una CEO renacida y una niña que había unido dos mundos rotos para transformarlos en algo hermoso, nuevo, eterno. ¿Creéis que en España todavía juzgamos demasiado rápido a las personas sin conocer toda su historia? ¿O que todos merecemos una segunda oportunidad como Daniel? Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame un comentario. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias tan profundas, humanas y llenas de esperanza como esta. Aviso. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines narrativos y de entretenimiento. No está basada en hechos reales, y cualquier similitud con personas o situaciones reales es pura coincidencia. Todo el contenido es original y producido exclusivamente para este canal.